Arrancamos despierta. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, rechazó que se haya detenido el rescate de los 10 mineros en Sabinas, en Coahuila. Por unanimidad, la Suprema Corte dejó sin efectos el decreto que obligaba a analistas y a periodistas a diferenciar cuando estamos dando información de opinión en programas de radio y televisión. Se confrontan el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el tema de supuestas sanciones a influencers y dejaron la siembra de amapola a cambio de proyectos de inversión, de programas sociales. Pero no, al paso del tiempo se han dado cuenta que no alcanza, muchos están peor que antes. Le tendremos un reportaje especial. Y vamos a ver cómo fue el regreso a clases en un kinder en Guanajuato, en donde hace unas semanas estalló un escándalo de abuso sexual a los pequeñitos. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana, desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es martes 30 de agosto. Así arrancamos. Despierta. Gracias, muchas gracias, Enrique. Gracias, Capitán Elchi. Buenos días, Toño. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, buen martes, sin personalidad, Toño. No, hoy sí tiene personalidad, ¿sí? Porque hoy los Diablos Rojos se enfrentan a los Leones de Yucatán y tenemos la transmisión en TUDN a las 7 de la noche, así que estamos preparados. Ayer Sultanes le ganó a Toros en Tijuana 6-2 y con ello tomó ventaja de 1-0. Ya son las finales de zona, ya es rumbo a la gran final. Y Tijuana es el campeón, ¿no, Toño? Serie del Rey. Tijuana es el campeón. Era el más fuerte, vamos a ver si Sultanes. Sí. ¿Y los Diablos, Toño, con posibilidades de ser campeones? Yucatán es su némesis. Yucatán, las últimas dos eliminaciones pues, de los Diablos han sido frente a Yucatán. Entonces, pues ahí está así como que ya el que te agarró la medida. Pero bueno, va a estar padre. Muy bien. No nos vamos a perder. Hablamos de base, hablamos del US Open también. Vaya sorpresa ayer en la noche, y ¿no? Fernanda Contreras arranca muy lento su juego. Era muy buena, Krejcikova fue la que le ganó. En el segundo set todavía le compite, pero el primer set sí la barrieron 6-0. 6-0 y 6-4, sí. Los parciales. Pero bueno, mucho mérito de Fernanda, porque llega a 3 de los 4 torneos del Grand Slam, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hablamos de mucho más al rato. Mientras tanto, hay información internacional, Quique. Bueno, Donald Trump siendo Donald Trump. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. Información de última hora, vamos a las calles, a una vuelta a las calles de la Ciudad de México contigo, Eric Lascano. Buenos días, Adela. Pues se antoja que sea una mañana complicada en la Ciudad de México, ¿no? En el segundo día de regreso a clases, sí. Tómelo en cuenta. Lo cual ya hace que sea un día complicado en materia de tránsito. Bueno, ahora con este bloqueo más, sobre todo en esta zona de la capital, tome sus precauciones. Además de En Chihuahua se han recuperado las presas que tenían... Y ya le adelantaba que en Nuevo León no se vive la misma situación. En Sabinas, Coahuila, los familiares de los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón desde el 3 de agosto dejaron su campamento luego de aceptar el plan del gobierno para construir un tajo y poder sacarlos. Al principio estaban en desacuerdo porque se tardarán por lo menos 6 meses. Vamos precisamente contigo, Carlos Guerrero, ahí el Pinabete. ¿Quiénes quedan ahí en la mina, Carlos? Buenos días. Complica y retrasa cualquier tipo de trabajo en la zona, ¿no? Es de hecho lo que complicó al principio del rescate. Sí, porque el agua se filtra y se mete en la mina. Así es. Bueno, seguimos al pendiente de esto, desde luego. En Chiapas, la caravana de 700 migrantes que salió, por cierto, algunos gobiernos republicanos de Estados Unidos, como el de Texas, está diciendo, no están legislando en cuestión de migrantes, van hacia estados demócratas, por ejemplo, de Texas a Nueva York, sin que los migrantes siquiera quieran irse para allá. Vamos a una pausa, son las 6:52, volvemos. Aquí estamos teniendo una plática muy profunda de las camisetas nuevas de la selección. Sí. ¿Cuál les gusta? Selección tiene que jugar con la camiseta verde, es lo que nos digo Enrique y yo justamente. Pero a veces no puede jugar con esa por su condición de visitante, ¿no? Sí. Exactamente, por eso pusieron la blanca. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, conste, ya dijo. Ya está, se comprometió al aire. Gracias, muchas gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Son las 6:57, vamos a una pausa, volvemos. Gracias, Vivi. Una de las comunidades más pobres de Guerrero pertenece a Chilpancingo, la capital del estado. Hasta hace poco, los campesinos de la localidad se dedicaban, pues hay que decirlo como es, con todas sus palabras, a sembrar amapola, la planta con la que se produce la heroína. Tras varias negociaciones con las autoridades, aceptaron dejar ese cultivo ilegal a cambio de proyectos y programas sociales, pero las condiciones en las que viven, pues simplemente no han mejorado. Este es un reportaje especial de Arturo Ortiz Mayen. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Se trata de un arresto, secuestro, detención o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidores públicos. ¿Qué sanciones hay hoy en México para quien comete este delito? Bueno, se le destituye del cargo que ocupe,
Se hace una inhabilitación por un periodo de 1 a 20 años para desempeñar cualquier otro empleo público y una pena de 5 a 40 años de prisión. Se estima que en México existe 99.96% de impunidad en estos casos. Escuchó usted bien, 99.96% de impunidad. De acuerdo con la ONU, las desapariciones registradas en nuestro país son una muestra del prolongado patrón de ilegalidad. Y es que, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay en total 105.109 personas desaparecidas y no localizadas, 26.030 son mujeres, 78.343 son hombres y 736 están clasificadas como indeterminadas. Los estados con el mayor índice de este delito son Jalisco, con 15.034 casos, le sigue Tamaulipas, con 12.322, el Estado de México, con 11.015, Veracruz, con 7.263 y Nuevo León, con 6.338. El mecanismo extraordinario de identificación forense reveló que hay al menos 52,000 personas sin identificar en los servicios forenses de nuestro país. Una de las razones principales es que los encontraron en un estado diferente al de su lugar de origen, lo que evidentemente complica a las familias hacer, digamos, la relación, sobre todo debido a la falta de coordinación entre autoridades. Y mira este caso que supera el rezago de identificación forense del cual hablábamos hace unos instantes. Los padres de Braulio, un pequeñito, lo buscaron durante 6 años. Y resulta que todo este tiempo el cuerpo estuvo en una fosa común del Instituto de Ciencias Forenses aquí en la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su titular, Rosa Isela Rodríguez. Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia invalidó la... Faltan unos segunditos para que sean las 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos una vez al resumen, Vivi. Enrique. Gracias, Vivi. Capitán Archie. Antes de irnos a una pausa, El Privilegio de Mandar estrena un nuevo capítulo cada lunes, es decir, anoche. Si no lo pudiste ver, revívelo por el nuevo canal de streaming de Noticias N+ Media, en ViX, a la hora que quieras, las veces que quieras, cuando quieras, tengan, para que se entretengan. Ahora sí, 7:35, pausa. Volvemos. Ya casi vas al aire, Pau. ¿De qué va el programa hoy? Buenos días. Según la OCDE, 5.4 millones de menores sufren abuso sexual en México cada año. Y por cada 1,000 casos, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe sentencia. Muchos se dan en el entorno familiar, otros en la escuela. Así es el panorama en este jardín de niños de Guanajuato durante el regreso a clases. Es una historia de Ana María Islas. Es un drama. Este es un tema dramático en el país, en gran medida provocado por la pandemia. Ayer conocimos a Leo, un pequeñito que la última vez que había ido a un salón de clases de forma presencial había sido en maternal. Entró a primaria. Y esto le sucedió a muchísimos niños que nunca habían ido a un patio, nunca habían ido a un salón de clases. Dejó entonces este regreso a clases presencial después de 2 años, más de 2 años de pandemia. Estas imágenes tiernas y hasta graciosas. Durante la ceremonia de honores a la bandera, la primera actriz Silvia Pinal recibió un homenaje en Bellas Artes por su trayectoria. Bueno, pues saludos a toda la familia Pinal. Capitán Archie. Gracias, Capitán Archie. El resumen, Vivi.